Bendiciones para todos. Sean bienvenidos a esta nueva enseñanza de la palabra que nuestro Padre nos trae en esta semana, en este nuevo Shabbat que iniciamos, en el cual en el día de hoy vamos a ver la paracha, o como hemos conocido, la porción de la palabra de nuestro Padre, que se llama Mishpatim, que su definición son juicios, preceptos, y la encontramos en el libro de Éxodo 21:1 al capítulo 24:18. Bueno, estamos siguiendo el recorrido en Éxodo, donde el pueblo y nosotros, entendiendo el propósito, el plan de nuestro Padre en las Escrituras, que somos parte de este libro, de este propósito de nuestro Padre, estamos teniendo un proceso, así como el pueblo de Israel lo tuvo. Entonces, y nos está llevando nuestro Padre a entender y aprender cada una de estas etapas, así como lo vivió el pueblo y lo estamos viviendo nosotros. Es importante entender que el Padre nos ayuda a entender el propósito y el principio espiritual en el cual Él nos está llamando. En la paracha anterior estudiamos a Yitro, un sacerdote pagano que venía de las naciones, pero vemos como él nos representa a nosotros como ese remanente que estamos regresando a las naciones, que pues estábamos alejados de los pactos, de la promesa, de la ciudadanía de Israel, entendiendo que Israel es ese pueblo que prevalece, que lucha con Dios para seguir siendo y para ser injertados en el olivo, como lo habla también la palabra, y como nuestro Padre nos está sacando a la libertad para entregarnos su Torah. Aquí vemos en esta paracha, en Éxodo 21:1, como vemos su definición, juicios o también decretos. Entonces dice el versículo 1, estas son las leyes que les propondrás. Aquí vemos en esta definición, en el original Mishpat, que es veredicto, favorable o desfavorable, sentencia o decreto. Entonces, a través de la ley divina, nuestro Padre nos ama tanto, amadas a familia, amados hermanos, que Él nos está dando. Él entregó la Torah, pero el pueblo necesita conocer cada uno de las consecuencias que puedan haber por transgredirla, lo que el mundo ha vivido hoy en día, por no conocer, por no seguir bien los estatutos, los decretos de nuestro Padre. Hay consecuencias a través de la desobediencia. Ellos habían problemas entre ellos, vimos que hubo muchos problemas entre ellos, y recordamos que Yitro le aconseja a Moisés nombrar jueces para poder manejar cada uno de estos asuntos. Y pues nuestro Padre quiere que nosotros asumamos y que el pueblo asuma la responsabilidad de nuestros actos. Entonces el Padre vemos allí en el monte Sinai donde Él da las 10 palabras, donde las conocemos como los 10 mandamientos, pero el pueblo también tuvo mucho temor y se alejó por los sonidos fuertes, por la manifestación que estaba teniendo nuestro Padre al entregar su palabra. En Éxodo 20:20, devolviéndonos en el capítulo anterior, dice, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pecáis, para que no pequéis. Entonces aquí entendemos que no podemos tener temor, sino que el temor reverente es el que debemos tener de nuestro Padre para no pecar. La palabra del Señor dice, en mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra, para no pecar contra ti. En Juan 8:34 nos enseña la palabra a través de Jesús, de Yeshua, nuestro Mesías, diciendo, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces vemos aquí que el pecado es una situación muy fuerte que el mundo vive, donde está trayendo esclavitud. Podemos decir que somos libres, pero muchas veces la humanidad está siendo esclava de muchas circunstancias, de tradiciones, de filosofías, de egoísmo, de la avaricia, de tantas cosas que el mundo ha caído en la esclavitud. Entonces el Padre nos está diciendo a través de Yeshua que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y la definición en el griego, la palabra doulos, que es esclavo,
se define como pues servicio también, esclavitud, esclavo, servir o siervo. Entonces, cuando se está cometiendo, se está haciendo pecado, se está sirviendo a ello. Y también entendamos y podemos, hemos venido aprendiendo cuál es la definición de pecado, donde nos dice el primer libro de Juan, en el capítulo 3 versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, o sea, la Torá, pues el pecado es infracción de la ley, de la Torá. Entonces aquí el Padre está trayendo una regulación para su pueblo, está trayendo unas leyes que lo nombra en la versión Reina Valera, leyes de esclavitud, pero también lo podemos definir como ese servicio que el pueblo por causa de, venían situaciones en el pueblo, por pobreza, por desaciertos que cometieron, que tenían que pagar con un servicio a sus amos, por pagar una deuda. Aquí entendemos que esa esclavitud la podemos relacionar como nosotros como pueblo estamos teniendo una deuda muy grande con nuestro Padre, por lo que Él pagó por nosotros y quien se entregó a sí mismo por nosotros para rescatarnos. En Éxodo 21:2 dice, si comprares siervo hebreo, 6 años servirá más, al séptimo saldrá libre de balde. Aquí vemos la relación 6 años y al séptimo año saldría libre. Entonces el Padre recordemos que el Padre nos saca de la esclavitud, nos redime, ha redimido al pueblo. Han habido 6 años que está instruido allí y a los 7 años eran libres. 6 días también vemos en el Shabbat, donde estamos ensayando, donde nos está dando una preparación para el milenio, porque también a cumplirse los 6 milenios viene el séptimo milenio, donde vamos a celebrar la fiesta de Sukkot, donde vamos a estar con nuestro amado Yeshua, quien viene a reinar. Entonces, estos mispatín, estos decretos, estos juicios, vemos que en ellos habían muchas disputas. También encontramos en estos mispatín leyes de compensación, la responsabilidad que hay que tener en el diario vivir y de mantener al pueblo en unidad. También en estas leyes vemos la restitución, que lo encontramos en el libro de Levítico 6, del 1 al 5. Continuando, dice, podemos decir que el Padre nos está revelando a su pueblo para traerlos a sí mismo, para redimirlos. ¿Y cuál es la respuesta cuando el Padre estamos teniendo ese llamado? ¿Cuál es la respuesta del pueblo? Porque podemos entender que no es una esclavitud como la de Egipto, sino el Señor nos está llamando para que nosotros podamos vivir en unidad, para estar reconciliados, para hacer las cosas como Él quiere que las hagamos. Deuteronomio 15, 12 al 14 dice, si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiera servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. Y cuando le despidieras libre, no le enviarás con las manos vacías. La abastecerá libremente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar, le darás de aquello en que Yahweh te hubiere bendecido. Aquí vemos, es el servicio. Habría que pagar por alguna situación, pero no es la esclavitud como se veía en Egipto. Vemos en Éxodo 21:5, continuando, y si el siervo dijere, yo amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Aquí vemos un principio muy hermoso, porque ellos, después de esos 6 años, ellos ya decían, ya hubo un proceso, como en estos 6 años, en estos 6 milenios que estamos teniendo, como ellos tenían en esos 6 años, ellos empezaron a conocer a su amo, a convivir, a conocer lo que había en su corazón, qué es lo que nosotros estamos viviendo. El Señor nos llamó, nos está llamando, nos ha rescatado, nos ha redimido poco a poco lo vamos conociendo como él quiere que lo conozcamos en una relación íntima, pero ya no para entrar con Él o relacionarnos con Él con el compromiso de pagar esa deuda, sino ya nos estamos enamorando, estamos volviendo a ese primer amor. Cuando el Padre nos redime, nosotros le decimos que le pertenecemos a Él y hacemos lo que Él dice, o sea, empezamos a la obediencia, como el Padre nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Él pagó por nosotros. En ese proceso de 6 años empezamos a aprender a amarlo realmente, no por sus atributos, porque Él nos quiere bendecir, sino realmente quién es Él, su nombre, su carácter, y conocerlo a Él en su carácter. Él
El amo paga la deuda y al séptimo año deja libre a su siervo. Entonces aprendimos en ese proceso a amarlo y ahora no queremos irnos. Miren, amados, tan hermoso que es esta parte donde nosotros le dimos nuestro corazón a nuestro Padre porque le amamos. Había una deuda. Al principio nos sometimos no por amor, sino por pagar esa deuda. Había un proceso de conocerlo. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, en Yeshua HaMashiach, Señor nuestro. Ese pago que el Dios por nosotros, aquí nos da el significado en el original, que es la liberación del peligro en el que nosotros estábamos. Es un don que Él nos da. En Éxodo 21:6, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste. Aquí es muy importante entender qué representa la puerta, qué representa el poste. Y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Aquí hay un compromiso, o sea, el perforar la oreja en la puerta es que el siervo da su voluntad. Es como nosotros nos estamos entregando, querernos quedar con nuestro amo, con nuestro Señor, para estar eternamente con Él. Entonces, jueces estaban en la puerta. Aquí también vemos que la puerta está, cuando se pone, el Padre nos indica que pongamos su palabra en las puertas, que en el hebreo se dice mesusó, y también ahí está el shema, o sea, el escuchar, el prestar oído con obediencia a la palabra de nuestro Padre. Entonces la puerta, ahí viene también esa representación de la sangre, porque le ponían en un punzón, es entrar en ese pacto. ¿Y quién fue el mediador del pacto? Yeshua, quien dice la palabra que Él es la puerta. Ahora vamos a caminar cuando entendemos que Él entregó su vida a través de su sangre y que su palabra nos representa como esa agua que nos está limpiando en este proceso, en todo este tiempo que estamos llevando para llegar al milenio, al séptimo milenio. Entonces entendamos que fuimos redimidos por su sangre. En agradecimiento prestamos nuestro oído, o sea, vamos a tener la obediencia, vamos a entregar nuestras vidas por Él en obediencia, en amor. Él fue quien pagó por nuestras culpas. En el séptimo milenio vamos a querer estar con Él, no vamos a querer estar en el mundo ni amar las cosas del mundo, sino con Él. Estamos caminando en este proceso, en este séptimo milenio, y nos estamos preparando, separándonos. En cada Shabbat nos estamos separando y santificándonos para quedarnos con Él. Sangre y palabra lo representa, que es la redención, y la palabra, que es como el agua que nos limpia. Nos ayuda a pasar el proceso de 6 años porque le pertenecemos a Él. No olvidemos de dónde Él nos sacó, amada familia. Saber de dónde nos ha sacado para nosotros ser luz, para dar amor, para entender el propósito en el cual Él nos ha llamado. Ya terminando en Hebreos 9:18-20 dice, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, sangre y agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. En Mateo 26:27-28 dice, tomando la copa, nuestro Señor Yeshua, dando gracia le dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Amados, nuestro Señor Yeshua se entregó por nosotros. Nosotros ya estamos en un proceso donde ya estamos llegando al punto donde no queremos ir, como esta familia querían quedar con su amo. Y ese amo representa a nuestro Señor, quien se entregó por nosotros, y lo empezamos a conocer, a mirar un proceso, pero nos estamos entregando ahora por amor a Él. Dice en Romanos 6:15-18, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea la obediencia? Aquí viene la obediencia para justicia. Recordemos que estamos viendo los mispatín, la justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón
éramos esclavos del pecado, pero hemos obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Viniste a ser siervos de la justicia. Aquí viene la conexión. Fuimos libertados. Nuestro Padre nos está sacando a libertad para ser siervos o esclavos de Él por la justicia, de la justicia de Él. Gracias, Padre, por esta tu palabra que hoy nos permite recibir. Ayúdanos, por favor, a ponerla por obra y a vivirla. Que tengan todos un Shabbat Shalom muy bendecido y lleno de un reposo completo. Bendiciones para todos.